Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra sesión sobre fuentes del derecho. En la lectura alcanzaron a ver que el derecho se divide en dos fuentes para su estudio. Aquí en la diapositiva vamos a ver cuáles son. Una de ellas sería las fuentes formales y otras las fuentes materiales. Las fuentes formales finalmente son creadas mediante un proceso que vamos a llamar jurídico. Este proceso jurídico involucra finalmente un sistema jurídico más grande. Estos sistemas jurídicos, por ejemplo en el caso mexicano, obedece finalmente a una labor que nosotros llamamos en el mundo del derecho la labor constituyente. Esa labor constituyente significa que se juntó primero un congreso original y en este congreso original nosotros decidimos empoderar a un grupo llamado nuestros legisladores para que crearan finalmente una ley. El sistema jurídico mexicano está basado en el sistema romano-germánico. Esto tiene muchas involucraciones, pero en la lectura que ustedes hicieron sobre las primeras consideraciones, mis disculpas por esta, en las primeras consideraciones aparece una lógica de lo que es el common law, a diferencia de lo que sería este sistema jurídico continental. Me voy a dirigir específicamente en la primera página, en el número 1, primeras consideraciones, al párrafo 8. Dice textualmente: en los sistemas jurídicos continentales es la fuente más importante. En los países que integran el common law, la fuente primordial es la jurisprudencia. Vamos a ver más que nada esta parte. ¿Qué es la ley? La ley, ya hablamos de norma jurídica. La norma jurídica es finalmente un conjunto de reglas que se crea a partir de un proceso legislativo, y esta ley tiene distintas implicaciones. La ley suprema en cualquier país va a ser finalmente la Constitución. De la Constitución se van a desprender tratados internacionales o la ley internacional, las leyes federales, las leyes locales y por supuesto los reglamentos, los decretos, etc. Ya hablaremos de ello en su momento. La jurisprudencia, que vamos a entender como una interpretación de la ley, vamos a hablar un poquito más adelante de qué es específicamente jurisprudencia, los principios de derecho, que vamos a hablar de algunos de ellos, voy a mencionar 14 de ellos, y finalmente las fuentes materiales. Estas fuentes materiales dependen de cada país. Cada país finalmente tendrá sus propias costumbres, su propio uso, su propia doctrina. Es decir, estas fuentes materiales cambian de país a país y las fuentes formales también. La única diferencia es que esto depende de la gente. Esa es la fuente material, la que depende de la gente. Y las fuentes formales dependerán de procesos legislativos. Vamos a ir más adelante a esto, la ley. Primero hay una jerarquía, un orden de importancia de leyes. Está la Constitución en un principio, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes estatales, el reglamento municipal o el decreto, y es en este orden exactamente. Vamos a pensar que la Constitución en mi artículo 14 dice: nadie puede ser molestado en su propiedad o sus posesiones. Voy a pensar en una disposición muy local, muy estatal y todavía más allá en un reglamento municipal. Vamos a pensar en el alcoholímetro. El alcoholímetro finalmente es una reglamentación municipal. El alcoholímetro va y se pone y finalmente me detiene. Ok, pero la Constitución dice que a menos que esté yo cometiendo un delito o a menos que haya una orden de un juez, no me puedes detener. Desgraciadamente, este siempre ha sido un criterio que, vamos a decir, va a requerir una interpretación más grande, porque la Constitución dice eso, nadie puede ser molestado en su propiedad o sus posesiones, sino mediante mandato judicial u orden expresa o el hecho de que se esté cometiendo delito en ese preciso instante. Este tipo de interpretación es precisamente lo que estamos buscando con la jurisprudencia. Pero vámonos más acá. Toda ley requiere de un proceso de creación de ley. Primero se propone, la puede proponer un grupo o una persona. Cuando la propone un grupo, nos referimos a un grupo parlamentario. Llámese todos los del PRI, o todos los del PAN, o todos los del PRD, o varias facciones de grupos. O puede ser un solo diputado haciendo una propuesta. La propuesta, por supuesto, tiene que ver finalmente con: hay un interés de por medio comunitario para mejorar. Y en esa idea, en esa propuesta de mejora, se discute. Generalmente las discusiones se hacen en la Cámara de Diputados. Pensemos que la persona que la propuso fue un diputado. La discusión se realizará primero en la Cámara de Diputados, se votará primero en la Cámara de Diputados y después se aprueba en la Cámara opuesta a la de origen. Si la de origen fue la de diputados, será entonces los senadores quienes
verán su segunda aprobación, ya una vez que pasó la votación. Aquí esta votación depende de dos principios, podría ser el de mayoría relativa o el de mayoría absoluta. En el de mayoría relativa nos vamos a basar que si hay 500 diputados, lo que queremos es que haya la mayor cantidad de los diputados que se presentaron ese día a la sesión. No se sepan esto, pero los diputados de los 500 representantes que tenemos en la Cámara, muy pocas veces tenemos a los 500 presentes. Es muy común que tengamos 300 un día, y faltaron 200. Entonces la mayoría relativa será de los 300 que estuvieron, que la mayor parte de ellos voten a favor, y entonces se irá a la aprobación. La Cámara opuesta a la de origen, vamos a pensar los senadores, son 200 senadores, estos 200 aplicarán el mismo principio de mayoría relativa. Hay algunas materias que por su gravedad o por su importancia requieren de mayoría absoluta, es decir, que si había 500 diputados y aunque ese día solo hayan ido 300, necesitamos 250 más 1, ese es el principio de mayoría absoluta. El veto lo tiene el presidente de la República. El veto es una manera de detener una publicación que por su importancia, por su controversia, lo que necesitamos es que se detenga un momento y que no lo aprobemos a lo loco. Para eso existe el veto. Hay dos tipos de veto. Uno es el veto de bolsillo y otro se llama veto constitucional. No vamos a entrar mucho en detalle, solamente diremos que esta es una facultad que tiene el presidente para detener y devolverles a los que lo propusieron para que lo vuelvan a plantear. Y mientras el presidente lo que puede hacer es ir a hablar con la Cámara que recibe, o con la Cámara opuesta a la de origen, y decirles, oigan, chequen esto, les conviene hacer estas modificaciones, etcétera, o directamente discutirlo de este lado. Es raro que veas un presidente de la República que vaya y haga esta función de veto. Uno de los últimos presidentes en vetar una iniciativa fue precisamente Fox. Pero bueno, eso vamos a dejarlo a nivel doctrinas. La publicación. Primero se programa la publicación. Voy a pensar que la propuesta fue sobre una nueva ley de atención a víctimas. Ok, vamos a decir que se discutió en febrero de 2013. Se propone. Después, a finales de febrero ya se discutió, se votó incluso, y vamos a decir que los diputados dijeron, va. Le llega a los senadores, y estos senadores van a tardarse lo que se tengan que tardar, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no hay tiempo. Ya que la aprobaron los senadores, se pasa, y vamos a decir que el presidente no veta. En julio más o menos, ya la ley está lista para ser publicada. Primero se anuncia en el Diario Oficial de la Federación que se va a publicar una ley. Esta, por supuesto, será a lo mejor una ley internacional, una ley federal, o a lo mejor un tratado internacional que firme México, o una enmienda o modificación a la misma Constitución. Porque estas leyes estatales se hace el mismo proceso, nada más que a los estados. Y el estado de Hidalgo crea sus propias leyes, el estado de todos los estados. Se programa la publicación, ya terminamos en julio, y la publicación se programa para los primeros días de agosto. Quiere decir que la ley entrará en vigencia hasta que la publicación haya quedado perfectamente establecida. Se tiene que publicar 15 días antes de que entre en vigencia. Entonces vamos a decir que el 15 de agosto ya se publica que va a existir esta ley. Y a lo mejor el 1 de septiembre entra en vigencia. Esto es el proceso legislativo. Y es muy importante entender que para que una ley sea ley, tiene que tener esto. ¿Quiénes no reciben este tipo de tratamiento como ley? Los reglamentos y los decretos. Por eso estos reglamentos y decretos, que son más locales, que son finalmente creados bajo otro proceso, no tienen la importancia que tendrían las leyes federales, estatales, los tratados constitucionales o la Constitución. A esto se le va a llamar jerarquía de leyes. Entonces, seguramente han escuchado del amparo. El amparo existe para defendernos precisamente de estos, de leyes estatales, reglamentos, decretos, a veces hasta leyes federales, que violan las leyes que finalmente nos dan determinados derechos, como a lo mejor la Constitución. La Constitución me da un derecho y la ley estatal, federal, el reglamento o el decreto atenta contra ese derecho. Y entonces yo puedo ejercer mi derecho a través del amparo. Más adelante lo platicaremos un poco más en forma, pero ahorita es como una introducción. La ley es una norma jurídica que lleva un proceso de creación, este proceso de creación, y que ha sido discutida, votada y aprobada, y que persigue el bien común y especialmente conservar el Estado como nación. Vamos a preservar nuestro país primero, mantenerlo funcionando, después mantenerlo unido, conservando el orden y la paz social. Si la ley no persigue estos principios, orden, paz social, unidad y finalmente bien común,
entonces podemos declarar la ley como inútil, como anticonstitucional y se podrá atacar la ley. Finalmente, la ley tiene un espacio donde puede ser aplicada. Las leyes mexicanas se aplican en México. La ley tiene un tiempo para ser aplicada de acuerdo a su vigencia y tiene una sanción. Hay leyes que se pueden considerar imperfectas. Son leyes que únicamente dicen, ahí está la ley, ¿no? Ese es un derecho. Voy a pensar en todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Ok. ¿Y qué pasa si no ejerzo mi derecho? ¿Dónde está la sanción? Eso se considera una ley imperfecta. No especifica exactamente cómo va a funcionar la sanción. A veces estas leyes imperfectas son derogadas o son simplemente borradas porque precisamente no cumplen esa finalidad de conservar al Estado como nación, mantener unido al Estado, mantener el orden, la paz social y sobre todo perseguir un bien común. Vamos a ir avanzando. La doctrina. La doctrina se refiere a las opiniones de profesores, intelectuales, escritores, cualquier persona que tenga voz. Se le denomina también una fuente delegada, porque finalmente es una fuente indirecta de alguien que no tiene que ver precisamente con el sistema jurídico nacional. Voy a pensar en un gran escritor como el que hemos estado analizando, que es García Maínez. Maínez puede tener una opinión y lanzar su opinión, y habrá gente que se apoye en la opinión de Maínez para establecer un criterio, una opinión o hasta una teoría, y así interpretar la ley u orientar la visión del juez de un lado o del otro. Esto es la doctrina, y por eso se considera como una fuente no directa del derecho. Esto finalmente sí genera controversia y esto sí genera también un actuar jurídico, el actuar del juzgador. Me voy a saltar esta parte de los usos y las costumbres. La práctica reiterada de conductas como obligación es costumbre. Es así de sencillo. Algo que se hace comúnmente, como una obligación, se llama costumbre. Y es así de sencillo. El uso tiene que ver con la forma en la que se resuelve la respuesta a una acción u omisión, que si bien no se encuentra autorizado por una ley, la gente ha llegado a adoptarlo como una norma de conducta. ¿Cómo qué? Vamos a pensar que entre comerciantes es tremendamente común, aunque la ley no prevé esta situación, que se expidan cheques a destiempo. Y estos cheques podrían ser, yo te expido un cheque hoy que es 20 de abril, te expido un cheque para que lo cobres el 25 de abril. Y eso se considera un pago válido. La ley dice que tendrías que darme un cheque incluso prefechado para que yo lo pueda cobrar hoy mismo. Pero vamos a pensar que en una plaza, en un lugar determinado, así es como se ha venido usando por los últimos 50 años. Y hasta no hacerlo se considera una falta de respeto. Es ya un uso, es la forma en la que se resuelve esta situación. Ese es el uso. Costumbre, ¿cómo qué? Voy a pensar en Oaxaca, todavía hay comunidades, curiosamente cerca de Huatulco, San Jacinto, donde a las mujeres se las roban. Y entonces llega un tipo a medianoche, se roba a la mujer, tiene encuentro carnal con ella, tienen relaciones sexuales, y al otro día la devuelve con el papá. Se pone de acuerdo con el papá y dice, ¿sí me la quedo o no me la quedo? Increíblemente todavía hay lugares en la República donde se arreglan así las cosas, y es una práctica reiterada de conducta que es una obligación y que finalmente se vuelve costumbre. El uso es que el papá acepta una dote o la da una dote, da una cantidad de dinero, de animales, etcétera, al contrayente, y finalmente se resuelve como que el tipo que se robó a la mujer se casa con ella. Esos son usos y costumbres. Vámonos a la jurisprudencia. La jurisprudencia es un término increíblemente interesante. Primero, en México se trata de un criterio que ayuda a interpretar la ley. Este criterio está integrado por 5 sentencias en el mismo sentido. Por ejemplo, la ley. Se castiga, y vamos a pensar, se castiga con entre 5 y 7 años de prisión y entre 10 y 200 salarios mínimos a quien sustraiga un objeto o cosa sin el consentimiento de quien pueda darlo. Ahí viene la ley, en el artículo 138 del Código Penal. Ahora vamos a pensar en un caso. Miguel López se roba la señal de cable y es denunciado por su vecino. ¿Qué objeto o cosa se robó? El tipo no se robó un autoestéreo, no se robó algo que sea tangible. Este asunto requiere de una interpretación de ley, porque entonces Miguel podría decir, ¿qué me robé? Demuéstrame que me lo llevé.
pues no se lo llevó el señor. Pero entonces otra vez, el juez tendrá este asunto frente a él y tendrá que interpretar la ley, que es imperfecta. Y su sentencia podría constituir, después de que otros 4 jueces en cualquier parte de la República resuelvan situaciones similares, en una jurisprudencia, que al final es considerada como la interpretación oficial para un asunto así. La jurisprudencia finalmente es como decir costumbre judicial, que lleva un plano de oficialidad y, por así llamarlo, es una forma oficial de establecer la costumbre. Costumbre, obviamente, desde el punto de vista de un jurista, desde el punto de vista de un juez, pero finalmente esa es la jurisprudencia. Los principios generales del derecho. A todas las personas que hemos estudiado derecho nos enseñan que existen ciertos presupuestos jurídicos que sirven como guía cuando las leyes, vamos a decir, son imperfectas, son inconstantes. En la lectura que ustedes realizaron, se habla de que son los presupuestos de orden jurídico que inspiran su existencia, tales como la equidad, la buena fe, la solidaridad o la prohibición del abuso de derecho. Ahora, estos principios generales de derecho también están incluidos dentro de la Constitución, en algunos tratados internacionales, en algunas leyes federales y en algunas leyes estatales. Estos principios generales de derecho tienen muchas interpretaciones. Vamos a empezar con algunos. Primero en tiempo, primero en derecho. Ok, ¿y esto para qué lo aplico? Vamos a pensar que yo quiero demandar a Juan, que me debe una cantidad de dinero. Voy a pensar que Juan me debe 10,000 pesos. Voy a empezar una demanda civil contra Juan y meto mi demanda civil yo el día 10 de enero. Empieza el trámite de mi demanda, etcétera. Viene entonces otra segunda persona a demandar a Juan, que también es moroso con esta persona, y Juan le debe otros 10,000 pesos. Y él presenta su demanda el 14 de enero. Y después viene otro más que presenta su demanda el 16 de enero. Y resulta ser que Juan solo tiene 10,000 pesos. O sea, solo va a poder pagar a uno, no a 3. El primero en tiempo es el primero en derecho. ¿Quién metió su demanda primero? Este tipo de interpretación es una interpretación que ayuda tanto a los jueces, como a los abogados, como a la gente en general, a interpretar leyes. Nadie está obligado a lo imposible, como que, pues hay contratos, de repente la gente firma cada contrato que son increíbles. Un contrato en el que tú te obligas a hacer pagos que son completamente absurdos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las hipotecas. Cuando se fue el desgorre de las hipotecas, el primer problema era que si se atrasaban en un solo pago, su hipoteca se les iba al triple. Y después, si estabas haciendo un pago de, voy a pensar en pesos, 5,000 pesos mensuales, de repente se te iba a 15. Y dices, oye, mi ingreso total son 10,000, ¿cómo voy a pagar 15? Nadie está obligado a lo imposible. Estos son de lo que cualquier persona se cuelga para tratar de salventar o de salvar una situación que parece imposible. Lo que no está prohibido está permitido. Vamos a jugar mucho con este. Lo que no está prohibido está permitido. Lo accesorio sigue de la suerte de lo principal. Por ejemplo, resulta ser que yo me compré un terreno y llegó un señor y fue y construyó por sus pantalones, pero yo tengo mi terreno asegurado porque yo fui y lo escrituré. Bueno, lo accesorio es la casa. ¿Qué es lo principal? Pues el terreno. Entonces, si llegamos a un pleito, yo puedo decir, el terreno era mío y tengo manera de demostrarlo, por lo tanto, lo que esté encima del terreno es mío. La razón natural es como una ley tácita, es decir, lo que es lógico, punto, se sobreentiende. Ratio naturalis et quorum lex tacita, en latín. La necesidad carece de ley, necesitan not habet legem. La necesidad carece de ley. Esto es una justificación también para, vamos a pensar, una mala conducta. Interprétenlo más o menos así. Nadie dona sin quererlo o sin saberlo. Un ejemplo muy común de estas donaciones es tratar de revertir una donación. Resulta ser que le doné a mi esposa, cuando estábamos muy enamorados, un terreno, una casa y un coche. Y después, cuando ya no estamos contentos, me lo quiero regresar. Pues nadie va y dona nada sin quererlo o sin saberlo. Nec ignoramus invictus quisem donat. Donde no existe justicia no puede haber derecho, que es muy autoexplicatorio. La medida del derecho es la utilidad, ¿ok? Quien ejerce su derecho a nadie debe lesionar. Nenem latasim
quid sudorum ium tiasum. No se debe perjudicar a otro, ¿ok? Se debe dar a cada uno lo suyo. Esto es lo que podemos llamar justicia. Se debe dar a cada uno lo suyo. Nadie se presume que renuncie a su derecho. Este es fenomenal. Nadie se presume que renuncie a su derecho. Entonces, a menos que haya algo por escrito, a menos que haya una huella digital o la declaración expresa de alguien, no puedo asumir que alguien va y renuncia a algo que le pertenece. Que esto es muy interesante para cuando se supone que renunciaste a tus derechos. Es muy común en la ley laboral que el patrón se aviente la puntada de decir que tú renunciaste expresamente a toda tu compensación. Empieza con eso. Aiure suo nemo redesere pratesumma. No puedo realmente creer que hayas renunciado a tu derecho. Hay otros, es lícito repeler la fuerza con la fuerza. Ojo, es lícito repeler la fuerza con la fuerza. Si alguien va y me pega, yo me puedo defender. La buena fe se presume, e bona fides presumitur. En la duda, a favor del reo o deudor, in dubio pro reo. Si hay duda, nos vamos a favor de quien debe. Esto es muy común en los pagarés. De repente resulta ser que hay un cero de más y hay duda, nos vamos a favor del que debe, no del que cobra. Es mejor dejar impune un delito que castigar a un inocente. Esta es una maravilla de precepto. Es un más allá de toda duda. Esta es la base del habeas corpus o el sistema inglés. Por desgracia, esto en México es una falacia. En realidad, en México, salvo por las reformas de 2008 y 2009, en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Y aquí es un eres inocente hasta que se muestre lo contrario. El fraude todo lo corrompe y por lo tanto cuando hay algo falso en una operación, todo está mal. No comete fraude el que hace lo que debe. Esta también es interesante cuando hay documentos en cuestión. En fin, es muy importante tomar en cuenta que estos principios generales del derecho y esta idea de las fuentes del derecho es para entender cuál es el orden y cuál es la importancia de cada uno de ellos. Lo veremos un poquito más adelante en nuestra siguiente sesión. Vamos a estar hablando de lo que es el Estado, vamos a estar hablando de lo que es el Estado de Derecho y el derecho en general. Después vamos a concluir con el número 3, que es quizá uno de los temas más complejos de este curso, las formas de creación del derecho positivo. Y vamos a ver mucho de este proceso legislativo que estuvimos definiendo hace unos momentos. Entonces, no se desesperen, vamos llevándolo con calma, va a aparecer su actividad en próximos días, está diferida precisamente para que vean este tema y un tema que manejaremos para el día de mañana. Mucho éxito como siempre y estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Saludos.